Hay un material de construcción que desafía todo lo que creemos saber sobre fuego, tiempo y progreso. Expuesto a 1700 grados Fahrenheit, durante 60 minutos, un lado de este muro ardía como el infierno, mientras que el otro no aumentó ni un solo grado. Obtuvo cero absoluto en las pruebas de propagación de llama. No genera humo tóxico, no gotea, no colapsa. Mientras se endurece, absorbe dióxido de carbono del aire. No se degrada con los años, se vuelve más fuerte durante siglos. Y aún así, durante 81 años, el gobierno de los Estados Unidos clasificó la planta en el corazón de este material en la misma categoría legal que la heroína. No porque fuera peligrosa, sino porque amenaza a industrias cuyo valor combinado supera los 182 billones de dólares. Este no es un experimento futurista, no es una teoría alternativa. Es una tecnología probada antigua, documentada y deliberadamente excluida. La pregunta ya no es si funciona. La pregunta es por qué nunca te hablaron de ella. Y cuando entiendas la respuesta, ya no podrás volver a mirar una pared de la misma manera. El archivo se abre en 2016 dentro de una cueva tallada directamente en basalto volcánico, en el estado de Maharashtra, India. El complejo de cuevas de Ellora es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son 34 cuevas excavadas en una sola cresta de roca entre los siglos VI y XI. La cueva número 12 es un monasterio budista de 3 niveles. Sus muros aún conservan murales pintados a mano. Su revestimiento de arcilla sigue intacto. Cuando Rajo Singh, del Servicio Arqueológico de la India, apoyó sus instrumentos sobre ese enlucido, detectó algo que no debería haber estado allí. No trabajaba solo. Junto a la botánica Melinda M. Sardesai, sometió el material a microscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja y análisis estereoscópico. Lo que apareció bajo el microscopio no era una grieta del tiempo, era una firma biológica. Una pista clara de que aquellos muros no sobrevivieron por accidente sino por diseño. Los instrumentos no dejaron lugar a dudas. Incrustados en la matriz del enlucido, aparecieron fibras vegetales, tallos machacados, fragmentos de hojas, e incluso un brote conservado. Todo pertenecía a una sola especie, Cannabis sativa cáñamo industrial. La misma planta que décadas más tarde sería clasificada en Estados Unidos junto a las drogas más peligrosas. Los resultados fueron publicados en una revista científica con revisión por pares en marzo de 2016. El análisis reveló que el revestimiento de las paredes contenía aproximadamente un 10% de cáñamo en su composición. Pero el verdadero hallazgo no fue la presencia del material, fue lo que había ocurrido gracias a él. Ese enlucido con cáñamo había regulado la humedad interna de la cueva durante 1500 años. Había repelido insectos, había contribuido a la resistencia al fuego. Y lo más importante, seguía funcionando. No como una reliquia, sino como un sistema activo que había sobrevivido al ascenso y caída de imperios enteros. Para confirmar que aquello no era una coincidencia, los investigadores miraron justo al lado. A pocos kilómetros se encuentran las cuevas de Ajanta, también Patrimonio Mundial de la UNESCO, también cubiertas de murales extraordinarios. Pero había una diferencia crítica. Las cuevas de Ajanta no utilizaron enlucidos con cáñamo. El resultado es visible hoy, aproximadamente. El 25% de sus pinturas muestran daños causados por insectos. En Ellora, protegidas por un revestimiento infusionado con cáñamo, las pinturas sobrevivieron durante 15 siglos. La conclusión fue inevitable. El cáñamo no era un aditivo decorativo. Era un componente funcional que controlaba la humedad, disuadía plagas y prolongaba la vida del muro. Aquellos constructores antiguos no improvisaron. Ingeniaron un material compuesto con una precisión que el mundo moderno tardaría más de 1000 años en redescubrir. El descubrimiento no quedó en el silencio académico. La revista Archaeology lo documentó. La evidencia revisada por pares ya estaba publicada. Esto no era una reparación primitiva ni un truco artesanal. Los constructores antiguos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Habían aprendido que mezclar fibras de cáñamo con enlucidos de cal creaba un material capaz de gestionar la humedad, repeler plagas y perdurar durante siglos. Diseñaron con él, construyeron con él. Y luego, el mundo lo olvidó.
Pero lo que los microscopios de zinc revelaron fue solo la huella biológica. La verdadera razón por la que esos muros se vuelven piedra con el tiempo no es arqueológica, es química. Y para entenderla, el archivo nos obliga a dejar la India antigua y viajar a una casa que se estaba desmoronando en el norte de Francia. En 1986, un maestro albañil nacido en Italia llamado Charles Rasetti se encontraba dentro de una casa que se estaba muriendo. La vivienda ubicada en el norte de Francia era una estructura de madera y tierra del siglo XVI. 400 años de historia sostenidos por un diseño que necesitaba respirar. El problema no era la edad, era el cemento. Restauraciones anteriores habían rellenado los muros con morteros modernos rígidos e impermeables. Al sellar una estructura pensada para intercambiar vapor, la humedad quedó atrapada contra la madera. La consecuencia fue inevitable. La madera se pudrió, los muros fallaron. Y la restauración se convirtió en la causa de la destrucción. Rasetti necesitaba otro material, uno permeable al vapor, uno que moviera la humedad en lugar de aprisionarla, uno que respetara la lógica original del edificio. Lo que eligió fue el núcleo leñoso del tallo del cáñamo, un residuo agrícola ignorado durante siglos, mezclado con cal y agua. Sin saberlo, acababa de reactivar una química antigua. Lo que Rasetti no podía saber en ese momento, aunque la química estaba ocurriendo frente a sus ojos, era que esos muros estaban ejecutando un proceso antiguo y extraordinario. La cal se produce al calentar piedra caliza a 800 a 900 grados Celsius, expulsando el dióxido de carbono. El resultado es hidróxido de calcio. Cuando esa cal se mezcla con cáñamo y agua y se aplica en un muro, ocurre algo inesperado: el material no se seca, se mineraliza. Con el paso del tiempo, la cal comienza a reabsorber dióxido de carbono del aire, transformándose de nuevo en carbonato de calcio. La reacción es simple: hidróxido de calcio más CO2 produce carbonato de calcio y agua. En otras palabras, el muro vuelve a convertirse en piedra caliza. No en días, no en semanas, sino a lo largo de años y décadas. Es la misma química de carbonatación que había preservado los muros de Ellora durante 15 siglos. El tiempo no debilita este material, lo fortalece. El trabajo de Rasetti no quedó limitado a una sola vivienda. En Francia, otros restauradores se enfrentaban al mismo problema: edificios históricos que se deterioraban no por el tiempo sino por materiales modernos, incompatibles con su diseño original. A finales de los años 80, comenzaron a aparecer las primeras formulaciones estables de hempcrete. Se desarrollaron sistemas de encofrado móviles que permitían levantar muros completos con este material. Poco después, surgieron las primeras construcciones nuevas realizadas íntegramente con cáñamo y cal. Lo notable es que nadie intentaba salvar el planeta. Los restauradores franceses solo querían salvar casas de 400 años. Lo que descubrieron fue inesperado: la combinación de la química más antigua, la cal, con uno de los subproductos agrícolas más ignorados. El cáñamo daba lugar a un material que ningún sintético moderno podía igualar en transpirabilidad, gestión de la humedad y durabilidad a largo plazo. Las paredes respiraban, no se pudrían, no desarrollaban moho. Durante décadas quedaba una duda imposible de ignorar. Las paredes respiraban, no se pudrían, no desarrollaban moho, pero podían sobrevivir al fuego real, al tipo de incendio que mata a más de 2.700 personas al año solo en Estados Unidos. La respuesta llegó el 9 de julio de 2024, dentro de un laboratorio de pruebas en Pensilvania. Un muro de 30 centímetros de espesor construido con hempcrete proyectado y revestido con cal fue montado en un bastidor estructural y sometido a una de las pruebas más exigentes del mundo: el ensayo de resistencia al fuego, ASMEE 119. El horno se encendió. La temperatura alcanzó los 1700 grados Fahrenheit. El cronómetro empezó a correr durante 60 minutos completos. El muro no colapsó. No hubo penetración de llamas. No se produjo fallo estructural. Luego vino la prueba final: un chorro de agua a alta presión sobre la superficie incandescente, diseñado para simular choque térmico extremo. El muro resistió. Y entonces llegó el dato que silenció la sala: el lado no expuesto.
El interior de la vivienda no aumentó ni un solo grado de temperatura. Pero ese no fue el único resultado que desafió toda expectativa. 4 años antes, el 15 de febrero de 2020, una empresa especializada en construcción con cáñamo sometió el Hempcrete a otra prueba clave, el ensayo ASMEE 84, que mide la propagación superficial de las llamas y el desarrollo de humo en una escala de 0 a 450. El resultado fue un número que casi nunca aparece en los informes de fuego. 0. 0 en índice de propagación de llama. 0 en índice de desarrollo de humo. Bajo exposición directa al fuego, el único efecto observado fue un carbonizado superficial. No hubo combustión activa. No se liberaron gases tóxicos. No aparecieron gotas incendiarias. En un país donde el 90% de las viviendas residenciales se construyen con estructuras de madera y donde los incendios domésticos causan miles de muertes y miles de millones en pérdidas cada año, este material alcanzó lo más cercano a lo ignífugo que puede ser un sistema constructivo. Y aún así, permaneció fuera del sistema. El Hempcrete no solo resiste el fuego, resiste a la atmósfera misma. En 2020, el Dr. J. Hatch Heard, junto con William S. Nelson y Will V. Schrewar, tercero, publicó un estudio en el Journal of Cleaner Production desde la University of Colorado Boulder, que obligó a los ingenieros a replantear cómo se mide el impacto de un muro. El análisis del ciclo de vida completo reveló algo extraordinario. El Hempcrete puede alcanzar un balance neto de carbono negativo. No bajo, no neutro, negativo. Cada unidad funcional del material absorbe más dióxido de carbono del que emite durante toda su producción. Las cifras son contundentes. Un muro de Hempcrete incorpora aproximadamente menos 35,5 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, mientras que un muro convencional con el mismo nivel de aislamiento emite más 73 kilogramos. La diferencia supera los 100 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Por primera vez, la pared dejaba de ser un problema climático y se convertía en una solución activa. Lo que ahora quedaba sobre la mesa era inquietante. Un material que obtiene 0 en pruebas de propagación de llama, que absorbe dióxido de carbono mientras se endurece hasta convertirse en piedra, que regula de forma natural la humedad interior entre el 40 y el 60%, el rango óptimo para la salud humana. Su aglutinante de cal mantiene un pH cercano a 12, tan alcalino que las esporas de moho no pueden colonizarlo. Está hecho a partir de una planta que crece hasta 4 metros en solo 4 meses con lluvia natural y prácticamente sin pesticidas. La pregunta ya no es si funciona. La pregunta es por qué con todas estas propiedades nunca has oído hablar de él. La respuesta no es científica, es económica. Antes de 1937, el cáñamo era un cultivo agrícola común en Estados Unidos. George Washington lo cultivaba en Mount Vernon. La palabra marihuana ni siquiera aparecía en los diccionarios oficiales. Todo cambió con una sola ley. La Marijuana Tax Act de 1937 no prohibió directamente el cáñamo. Hizo algo más sutil. Utilizó deliberadamente el término coloquial español marihuana en lugar de cannabis o hemp. El efecto fue inmediato. La mayoría de los estadounidenses no reconocieron que la planta que se estaba criminalizando era la misma que sus agricultores habían cultivado durante generaciones. El arquitecto de esa campaña fue Harry J. Anslinger, primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos, cargo que ocupó durante 32 años, un récord sin precedentes. Anslinger no construyó su cruzada sobre ciencia. La construyó sobre miedo, prejuicio racial y titulares sensacionalistas. Y con una maniobra semántica, una de las plantas más antiguas de la civilización pasó a ser tratada como una amenaza criminal. 33 años después, la puerta se cerró por completo. En 1970, la Controlled Substances Act colocó toda la cannabis sativa en la categoría más restrictiva posible, sin distinguir entre cáñamo industrial y marihuana. A partir de ese momento, cultivar cáñamo exigía registros federales, verificaciones del FBI, cercas de seguridad y vigilancia permanente. Durante 81 años, solo un agricultor logró completar ese proceso en todo Estados Unidos.
Pero la prohibición más eficaz no fue penal, fue administrativa. No se escribieron códigos de construcción para el hempcrete. No se desarrollaron estándares técnicos. No existieron tablas de seguros. Sin códigos no hay permisos. Sin permisos no hay seguros. Sin seguros no hay hipotecas. El material no fue prohibido explícitamente. Fue borrado del sistema. Una ausencia regulatoria tan efectiva como cualquier ley de censura. Las industrias que se benefician de esta ausencia no son pequeñas. En 2024, el mercado global del concreto alcanzó los 182 billones de dólares. Solo el cemento representa alrededor de 384 mil millones. Cada año se producen más de 4.400 millones de toneladas métricas responsables de cerca del 8% de todas las emisiones globales de CO2, más que toda la aviación. El mercado estadounidense del aislamiento de fibra de vidrio suma otros miles de millones. Y ese material instalado en la mayoría de los hogares utiliza aglutinantes a base de formaldehído, clasificado como carcinógeno humano. El hempcrete plantea un problema estructural para este modelo. Sus ingredientes básicos, cáñamo, cal y agua, no se pueden patentar. No existe un foso de propiedad intelectual alrededor de una piedra caliza y una planta. No hacía falta prohibirlo. Bastaba con que no encajara en el negocio. En diciembre de 2018, una firma cambió el panorama legal. La Farm Bill eliminó el cáñamo de la lista de sustancias prohibidas y lo devolvió a su lugar original, un cultivo agrícola ordinario. Pero el cambio real no comenzó en Washington. Comenzó en Minnesota, en la reserva indígena Lower Sioux. Allí, Danny Desjarlais, trabajador de la construcción desde los 12 años, fue contratado para resolver un problema concreto: casas con moho, facturas de calefacción imposibles y viviendas que enfermaban a quienes vivían dentro. Lo que empezó como un programa piloto de cultivo de cáñamo se convirtió en una revolución constructiva. En 2023, la comunidad levantó la primera casa de hempcrete del estado. En 2024, abrió una planta de fabricación propia. En 2025, anunció planes para construir 200 viviendas con mano de obra local y cáñamo cultivado en su propia tierra. No era solo construcción, era autonomía, semilla a soberanía. El hempcrete no es magia, tiene límites claros. Está compuesto por 3 ingredientes: el núcleo leñoso del tallo del cáñamo, cal y agua, en una proporción aproximada de 4:1 por volumen. No es un material estructural. Necesita un marco de madera o acero que soporte las cargas. No debe entrar en contacto directo con el suelo. Requiere una cimentación elevada e impermeable. Los muros deben curar entre 4 y 6 semanas protegidos de la lluvia. Y hay una regla inviolable: el hempcrete debe respirar. Nunca se sella con pintura vinilo o morteros de cemento. Si se bloquea su permeabilidad, se destruye la química que lo hace funcionar. Estas no son desventajas, son las condiciones que permiten que el material dure siglos. Aquí está la paradoja final: un material que ha sobrevivido 1500 años en una cueva india, que obtiene 0 en pruebas de propagación de llama, que absorbe dióxido de carbono mientras se endurece hasta convertirse en piedra, que previene el moho de forma natural en un mundo donde casi la mitad de las viviendas lo sufren, hecho a partir de una planta que crece en 4 meses con lluvia y sin pesticidas. Y aún así fue ilegal de cultivar en Estados Unidos hasta hace apenas 6 años. La ciencia está publicada. Los ensayos de fuego existen. Los códigos ya comenzaron a escribirse. La pregunta ya no es si el hempcrete funciona. La pregunta es si vas a aceptar seguir construyendo con materiales que enferman, contaminan y arden, o si vas a exigir el derecho a construir con lo que funciona. Lo clasificaron junto a la heroína. Lo borraron de los códigos. Te vendieron fibra de vidrio y formaldehído, y lo llamaron progreso. Ahora sabes qué dejaron fuera. Y una vez que lo sabes, la ignorancia deja de ser una excusa.